Se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado un mensaje de su excelencia la vicepresidenta, el presidente de la República, por el cual da inicio a la implementación del siguiente proyecto, el que modifica el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios y permite flexibilizar convenios de pago por impuestos adeudados para apoyar la reactivación de la economía. 2. Proyecto de iniciar moción de los diputados señores Daniel Manuchari, Boris Barrera, Alejandro Bernales, Miguel Ángel Calisto, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Daniel Melo y Leonardo Soto, y de las diputadas señoras Ana María Bravo y Javiera Morales, que dispone la suspensión de los procedimientos administrativos de cobro y juicios ejecutivos que indica por 12 meses en razón de la crisis económica que vive el país, boletín 15.260-03. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia de discusión inmediata al mensaje antes leído. Carta del ministro de Economía, señor Nicolás Grau, por la cual se excusa de asistir a la sesión de hoy debido a que está en la región de Los Lagos, atendiendo compromisos agendados con anterioridad. En su representación asistirá la subsecretaria de Economía, señora Javiera Petersen. Excusa del señor ministro de Hacienda, don Mario Marcel, por no poder concluir la sesión de hoy, debido a que deberá atender compromisos contraídos con anterioridad, y en cuya representación asiste la subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Sangüesa. Oficio del ministro de Economía, mediante el cual remite información sobre grosa presupuestaria correspondiente a la subsecretaría de Turismo. Oficio de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, señora Valentina Durán, mediante el cual remite respuesta a nuestro oficio número 46 acerca de la ejecución de un loteo y venta de 79 parcelas que la inmobiliaria Activa Austral estaría efectuando en el valle de Cochamó, región de Los Lagos, ubicado a 2 kilómetros del inicio del sendero y que se extiende hasta el Cerro Arcoiris, en dirección a la Justa. Correo electrónico del asesor de asuntos públicos de la Asociación de Marcas del Retail, señor Marco Sepúlveda, por el cual solicita exponer ante la Comisión sobre la actualización del proceso de consulta que esta asociación realizó ante el Tribunal de la Libre Competencia para abordar el mercado de los centros comerciales y que requiere ser recibido. Y finalmente, señor presidente, correo electrónico del presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, CONATACOCH, don Héctor Sandoval, por el cual solicita exponer ante la Comisión respecto al proyecto de ley en mensaje de su excelencia referido a FOGAPE, Apoya Chile, boletín 15.259-259-03. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Buenas tardes, ¿me escuchan o no? Gracias, señor secretario. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí se escucha, diputado. Muchas gracias. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Diputado Mellado, varios. Tiene la palabra, diputado Presidente, Mellado. lo que pasa es que la vez pasada habíamos quedado que usted iba a hablar con el ministro de Energía por el tema del proyecto del gas que estaba en el Senado y que nosotros habíamos detenido la tramitación del proyecto de acá y iba a conversar con él para ver si iba a colocarle urgencia a ese proyecto, porque la verdad es que si no, Metrogas sigue en la misma y queremos nosotros también avanzar en eso. Si es que el gobierno no le coloca urgencia, pido que avancemos en el proyecto que tenemos acá. Sí, muchas gracias. El diputado, o sea, el ministro me ha señalado a mí que efectivamente le han dado curso a esto en el Senado, pero quizás aprovechando la presencia de la subsecretaria de Economía, doña Javiera Petersen, a quien le damos la bienvenida, quizás ella también pueda aclararnos respecto de la tramitación de este proyecto en el Senado. Sí, no, el que está ahí, ese. Ya, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, diputado, por la pregunta y por su intermedio, presidente. Efectivamente, nosotros la semana pasada en el Senado continuamos con la discusión de nuestro proyecto de gas. Mañana también hay una sesión que está convocada para esto. Estamos en conversaciones con los senadores para ver qué urgencia en este momento está en urgencia simple, pero nosotros tenemos toda la intención de poder avanzar con este proyecto y consideramos que bueno, como bien hemos conversado en otros momentos, tanto la moción que usted presentó como también el proyecto de ley del gobierno anterior, más el proyecto de ley que nosotros presentamos, en lo medular buscan lo mismo, que finalmente hacer que esto no se vuelva a ocurrir. Por lo tanto, creo que hay harto espacio para poder avanzar y esa es la intención que nosotros tenemos como gobierno, pero quizás nosotros podemos enviar formalmente una actualización sobre esta situación el día de mañana, que es cuando finalmente va a quedar más claro la urgencia, si es que cambia alguna urgencia, entendiendo que hoy día está en urgencia simple el proyecto. Gracias. Diputado Lavín, tiene la palabra varios. Gracias, presidente. Quería preguntar también al Ejecutivo cuál fue la intención de poner discusión inmediata al proyecto de FOGAPE, ¿cierto? Sabiendo que la discusión, o sea, que el plazo de poder discutir el proyecto y que salga a la Cámara vencería el domingo. La tabla de mañana de la sala ya llegó y no está incluido el proyecto del FOGAPE, tampoco está citado Hacienda. Entonces quería saber si vamos a tener espacio para poder discutir este proyecto, si se va a cambiar la urgencia que tiene, porque nosotros tendríamos que despacharlo ahora, ¿cierto? Y no tendríamos la posibilidad de escuchar invitados, ¿cierto? Y darle una tramitación como merece un proyecto así. Sí, diputada, sí, después vamos a Gracias, presidente, por su intermedio. Sumarme a las palabras del diputado Lavín, porque además, dentro de este proyecto que deberíamos ver ahora, a mí me gustaría saber las evaluaciones de los FOGAPES que ya se han dado y todo lo que fueron los FOGAPES en la época del COVID. Porque también, así como se ayudó a muchas empresas, también hay varios reclamos al respecto. Me gustaría tener también esos antecedentes. No sé si el Ejecutivo los trajo hoy día. Gracias, diputada. Antes de entrar en esta materia, porque así aprovechamos de entrar directamente en la materia del proyecto, yo no sé si hay algún varios más para que demos por cerrados los varios y podamos entrar. Ok. Pues, esta sesión tiene por objeto poder discutir en primer término el proyecto de ley iniciado en mensaje de la vicepresidenta de la República en este caso, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que modifica el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios y permite flexibilizar convenio de pago por impuestos adeudados para apoyar la reactivación de la economía. Boletín 15.259-03. Este viene con urgencia calificada de discusión inmediata, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para recibir una opinión respecto a esta iniciativa legal, se encuentran invitados el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en cuya representación asiste la subsecretaria, señora Claudia Sangüesa, y el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, en cuya representación concurre la subsecretaria, señora Javiera Petersen. Le voy a ofrecer la palabra en primer término a la subsecretaria y hay algunas consultas aparte de los diputados, podríamos partir con eso para poder aclararlo, pero además poder darle la palabra para que entremos en el fondo del proyecto y nos pueda explicar esta iniciativa del Ejecutivo. ¿Cuál subsecretario, perdón? Petersen. Ya. De Economía, sí. Muchas gracias, presidente, y bueno, y por su intermedio también a las preguntas que nos hicieron la diputada y el diputado. Voy a tratar de responder brevemente a eso porque está incorporado de todas formas en la presentación que nosotros tenemos acá, por lo tanto, si es que en la presentación quizás no queda claro, podemos volver al punto que me parece que es de vital importancia. Brevemente acá hay la premura que nosotros como Ejecutivo tenemos sobre este proyecto es que, como bien el ministro lo planteó el día de ayer, esto ha sido un trabajo mancomunado con los gremios MIPYME. Los gremios a nosotros nos han pedido una urgencia frente a la tramitación de FOGAPE, luego de que salga esta ley, si es que así ocurre, debe hacerse la licitación y luego las pymes deben pedir los créditos, por lo tanto hay un plazo finalmente de ajuste entre que el programa ya está en ejecución
hasta que las pymes pueden recibir este programa. Esto cuadra también con el plan que anunció Banco Estado hace un par de semanas, que está en implementación durante agosto. Por lo tanto, vemos que mientras mayor premura y agilidad le ponemos a este proyecto, encuadra de una mejor manera todas las medidas de apoyo, y particularmente las medidas de apoyo que tienen que ver con acceso a financiamiento y alivio de deudas tributarias, que es justamente algo que también incorpora este proyecto. Sobre las comparaciones con los FOGAPE anteriores, diputada, efectivamente yo voy a referirme brevemente a eso, porque eso fue uno de los principales insumos que nosotros tuvimos para poder hacer el diseño de este nuevo FOGAPE, que es primero recopilando la experiencia ya acumulada, y además entendiendo que hoy día las condiciones de la economía son distintas. Por lo tanto, ahí vamos a estar detallando eso. De todas maneras, nosotros podemos hacerles llegar informes que, por ejemplo, la CMF tiene sobre los FOGAPE anteriores, y que también dan cuenta un poco del análisis que en ese momento se hizo. Yo tengo una... perdón. Diputado Lavín tiene la palabra. Sí, solo reiterar que entendemos la premura, y nosotros vemos día a día el problema que viven las pymes, ¿cierto?, en nuestro distrito. Pero me parece que la discusión inmediata no es un plazo real para que esta comisión y la Cámara pueda despachar este proyecto. O sea, vence el domingo la discusión inmediata. Nosotros tenemos sesión en esta Cámara solamente hasta el día de mañana, ya no está en tabla, y con la discusión, o sea, con la urgencia que tiene hoy, nosotros tendríamos que despacharlo ahora. Y sí, pero Hacienda no está citado para verlo, entonces... Subsecretaria... Eso es lo que quisiera saber, si vamos a tener espacio nosotros para poder discutirlo bien, para poder recibir, ¿cierto? Sí, también... Tiene que ir a Hacienda después. Exactamente, por eso digo yo, o sea, tendría que ir hoy día lo tenemos que dar nosotros, lo tiene que ir haciendo hoy día en la noche, o mañana, no sé, a las 7 de la mañana, para que el informe esté en sala. No está en la tabla de la sala, entonces, como no es real el plazo que tiene este proyecto, ¿cierto? Quisiera saber cuánto tiempo vamos a tener nosotros para poder tramitar. Subsecretaria Petersen tiene la palabra. Sí, miren, yo, bueno, ya presentadas la argumentación de por qué nosotros vemos que es urgente poder tramitar esto, y yo no me cabe duda de que ustedes también la ven y la escuchan cada vez que hablan con los gremios MIPYMES. Nosotros, de manera más informal, habíamos conversado la posibilidad de que quizás se pudiese sesionar. Nunca pensamos que finalmente hoy día nomás se estuviera discutiendo este proyecto en esta comisión, en ningún caso. Una segunda sesión nosotros también entendemos que es muy importante para poder recibir en audiencia, por ejemplo, a gremios MIPYMES, que son los principales beneficiados de este programa, la posibilidad de poder sesionar quizás en una sesión especial esta semana. Bueno, eso por supuesto depende de la comisión, y después nosotros tendremos las conversaciones en Hacienda para poder ver esto. Efectivamente, si es que es necesario hacer un cambio en la urgencia de acuerdo a la discusión que acabemos, siempre está eso en conversación, todo en el marco de poder hacer que este proyecto pueda salir de la mejor manera posible, y eso obviamente entendemos que requiere de una conversación más detallada, si es que así lo amerita. Sí, creo que se hace indudablemente, claramente los tiempos no nos da para que el proyecto no solo sea despachado de esta comisión, sino que sea despachado de la Cámara en general. Nosotros vamos a tener que fijar, para poder ir con los tiempos, indudablemente un día extra esta semana para sesionar. Yo le propongo a esta comisión que lo dejemos fijado para el día jueves, indistintamente que claramente el Ejecutivo va a tener que... ¿No pueden en la mañana? ¿A qué hora? Sí, la otra alternativa sería hacerlo, porque al tener urgencia podríamos hacerlo mañana en el horario de sala, entiendo, ¿no, secretario? Que estamos habilitados para... No hay impedimento para que, como tiene discusión inmediata, puedan sesionar con discusión inmediata paralelamente con la sala. Que dejemos convocado mañana para poder discutir esto en... Es bastante rápido, pero las urgencias en este sentido, nosotros, el Ejecutivo es el que pone las urgencias, entonces estamos nosotros... también puede modificarla, eso está claro. No, sí, pues retirarla y se la presento. Vuelve este domingo, entonces
Por más que nosotros tenemos mañana, lo tiene que ver la gente, lo tiene que ver la sala. Sí, no, nosotros vamos a tratar de despacharlo rápidamente de esta comisión. Diputado de la carrera tiene la palabra. Sí, mira, es que estaba, ¿Ah? presidente, gracias. Estaba mirando la comparación entre el FOGAPE de Piñera y el FOGAPE actual y requiere harto análisis. Creo que no es menor lo que nos están pidiendo porque hay muchas variables y todas estas variables finalmente inciden con gasto fiscal y inciden después en mayores necesidades de impuestos sobre la economía para poder pagar, por ejemplo, garantías sin límite. Antes eran plazos de 10 años. Entonces yo propongo que nos pongamos a conversar la propuesta en su mérito, punto por punto, y vayamos viendo si es posible que nosotros responsablemente podamos sacar este proyecto, a menos que quieran hacerlo sin discutir nada. Pero a mí me parece que un análisis comparativo de lo que era el FOGAPE anterior y el FOGAPE actual amerita por lo menos la seriedad de esta comisión. Eso, muchas gracias. Diputado Lavín tiene la palabra. Lo que podríamos hacer, presidente, teniendo en consideración que para todos nosotros este proyecto es importante, es poder escuchar a la subsecretaria, poder votarlo en esta comisión en general, aunque no estamos citados a votar, poder votarlo en general y poder ver un cronograma que sea sensato para la discusión en particular. Pero por acuerdo la comisión... La audiencia sí, los especialistas pueden Sí. venir a la discusión. ¿Ah? Subsecretaria tiene la palabra. Perdón. De todas maneras, yo les propongo que quizás pasemos a la presentación del proyecto y que en la parte de las dudas quizás retomemos esta conversación sobre cómo seguir la tramitación. Sí. Pues ponga el proyecto y después Perdón, de presidente. la comisión resolveremos los tiempos legislativos, que indudablemente, y solo para la claridad de los miembros de la comisión y la gente que nos ve, es el Ejecutivo el que pone los tiempos. Nosotros le podemos sugerir para una mejor legislación al Ejecutivo, pero el Ejecutivo, mediante el sistema de urgencias, es el que fija los tiempos y nosotros estamos obligados en esos tiempos a poder sacar Perdón, las presidente. leyes. Diputada, sí, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Decirle, bueno, a usted y a los integrantes de la comisión que claramente el Ejecutivo es quien pone los plazos y las urgencias, pero la urgencia termina el día domingo, entonces no tiene sentido que nos coloquen la soga al cuello, legislar rápidamente si no tiene sentido, porque aunque nosotros nos apuremos mañana, pasado o el viernes, no va a pasar por Hacienda y además se vencen los plazos el día domingo. Eso es lo que estamos diciendo, no es que existe una mala voluntad, al contrario. Sabemos que el FOGAPE es necesario, queremos avanzar, pero queremos que sea un buen proyecto y para eso, obviamente, escuchar al Ejecutivo, pero seguramente vamos a querer escuchar a más personas y dentro de esta urgencia que coloca el Ejecutivo nos está obligando a hacerlo más rápido sin sentido, porque no vamos a venir el domingo a votar, porque además, ojo, el lunes es feriado, entonces deberíamos volver a verlo recién el martes. Por eso que le pedimos al Ejecutivo que lo evalúe, que lo analice, porque así como él coloca las urgencias, también tiene la facultad de hacer modificaciones. Eso, presidente, muchas gracias. Diputado Mellado, tiene Sí. la palabra y después la diputada Sí. Baiza. Presidente, sí, la verdad es que este tema no es fácil, no hay que escuchar solo al Ejecutivo, hay que escuchar a la banca, a si efectivamente están dispuestos a este tema, si hay deducible, cuánto es el deducible, cómo anduvo el tema, porque en los anteriores FOGAPE, acuérdense que había, ese diputado Barrera, que primero fue un 3% más 0,5, después dejamos un 7, en el FOGAPE 2.0, que lo pedimos nosotros, y que la verdad es que la banca con el deducible, al final que era un 5%, terminaba con un 50%. Ahí, claro, entonces al final no le daban FOGAPE, hay bancos que no dieron ni un FOGAPE, ni uno. ¿Ah? Y los que daban, le daban un tercio del mes. ¿Ya? Entonces, y resulta que aquí estoy leyendo que al que tocó FOGAPE no entra aquí, no haber recibido crédito FOGAPE, o sea, dejan fuera a toda la gente que ya tuvo FOGAPE. Entonces, yo creo que también hay que traer a la CMF, porque sabe que si se va a lograr renegociar algún FOGAPE anterior, hay que liberar a la banca de tener un reaseguro, digamos, o colocar plata neutralizada, digamos, para poder renegociar ese crédito. Ahí en la CMF
hizo en la temporada que estuvimos anterior, cuando había que renegociar crédito, que no tuviera que provisionar por renegociación en la banca. Lo hizo la CMF y eso permitió que volaran un poco también las renegociaciones de crédito de las pymes. Entonces, hay que escuchar a la CMF, hay que escuchar a la Asociación de Bancos, hay que ir un poco más allá que el proyecto, presidente. Diputada Baice, después el diputado Barrera y después le vamos a dar la palabra a la subsecretaria. Yo estoy con la mano arriba, presidente. Ok, y después del diputado Barrera puede hablar el diputado de la carrera. Tiene la palabra el diputado Baice. Muchas gracias, presidente. Yo quiero decir que en algunas ocasiones lo urgente puede ser enemigo de lo bueno o puede dejarlo menos bueno. Entonces, hoy día se le da esta urgencia con la cual no concuerdo con la necesidad de esto, pero lo que es el ahogamiento que tienen las pymes o las MIPYMES, lo veníamos diciendo hace rato. Entonces, no es una cuestión que, más allá de que le corresponda al Ejecutivo poner los plazos, creo que aquí no se están haciendo bien las cosas. Claramente siempre es bueno tener mayor discusión, tener mayor información, porque sobre todo cuando estamos hablando de un IPC de un 14%, claramente que cualquier punto más o menos, una décima en tasas de interés o en los montos también que van a ser objeto de este apoyo, claramente puede resultar o muy positivo o mucho menos positivo de lo que se esperaba por parte de quienes están esperando este programa. Así que, por lo tanto, más allá de los plazos, de la forma, porque da justamente un día domingo, yo me voy al fondo, al contenido del proyecto. Nosotros no somos solo un buzón acá que recibamos que eso se lo es propiedad intelectual de mi colega Lavín, pero yo voy a decir caja pagadora, pero no solo somos, sí, tengo que decirlo, no solo somos un buzón, yo creo que nosotros estamos para analizar, para incorporar modificaciones, mejoras, de lo cual hasta ahora, por lo que he visto acá en esta comisión, han habido buena experiencia en ese sentido. Así que estoy porque esto se le quite la discusión inmediata o la sumurgencia para poder hacer un proyecto que realmente sea el que necesitan las MIPYMES. Gracias, presidente. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la subsecretaria de Hacienda y de Economía. Yo creo que el punto está hecho, y lo dijo la subsecretaria de Economía, de que están dispuestos a renovarlo si es que necesitábamos más plazo. Yo no sé por qué seguimos hablando de lo mismo. Creo que lo importante sería que expongan, y de acuerdo a lo que expongan, nosotros vamos a ver las necesidades de lo que necesitamos. Porque el diputado Mellado, a través de su intermedio, decía, los que ya tuvieron no van a tener FOGAPE, pero resulta que después dice, a no ser de que el monto, sí, pero dice después, a no ser de que el monto sea menor que las ventas, entonces sí tienen acceso. Sí. Por eso es que creo de que hay que esperar la exposición de la subsecretaria, y de ahí yo creo que podemos sacar todas las conclusiones. Está la voluntad del Ejecutivo, lo acaba de decir cuando partió la subsecretaria, que si hay necesidades de extender el plazo, se va a extender. Entonces creo que se entiende, está hecho el punto y ya podemos avanzar. Se entiende. Tratemos de que estamos conversando respecto de la tramitación del proyecto y no del fondo, para que las intervenciones sean respecto a eso, porque después de que pongan las subsecretarias, quizás, tenemos tiempo para poder discutir sobre el fondo. Diputado de la carrera. Sí, mira, a mí me parece que nosotros, que alguien sugirió, creo que el diputado Lavín, por su intermedio, presidente, sugirió que votáramos. Yo, en particular, en general, este proyecto, yo creo que no podemos votar este proyecto sin haber escuchado a los distintos grupos de interés que se ven afectados, y sobre todo porque aquí hay cosas que son bastante nuevas, como por ejemplo que esto se reduce solo a empresas de hasta 100.000 UF, son mucho menores. Entonces, a mí me preocupa que en la exposición, por favor, a la subsecretaria, por su intermedio, presidente, las subsecretarias pudieran definir cuál es el universo, porque antes, la vez pasada se partía con 1 millón de UF, ahora se parte con 100.000, se excluyen a muchas que ya recibieron. Entonces, hay una parte que es lo que no dice el proyecto, que me encantaría que las subsecretarias pudieran aclararnos entonces a qué universo va a llegar este beneficio. Muchas gracias. Estamos claros. Por lo mismo, para no seguir dándonos vueltas, le vamos a dar la palabra a las subsecretarias para que nos pongan el proyecto, y después de eso, una vez que terminemos, hacemos preguntas de fondo de respecto al proyecto, y al finalizar nos podemos poner de acuerdo aquí en la comisión. No obstante, el presidente tiene la facultad de poder citar a la comisión, pero indudablemente vamos a tratar de, para la mejor legislación, que lo podamos hacer en acuerdo en el momento que más nos acomode a todos.
Subsecretaria Petersen tiene la palabra para que nos exponga sobre el proyecto. Muchas gracias, presidente. Yo tengo una presentación que entiendo ya la envió Virginia. Sí, ya perfecto. Por mientras les voy a entregar esto, que es una comparación de los FOGAPES anteriores, justamente lo que... a ver, que lo va a hacer súper, es más didáctico para ir siguiendo la presentación. Perfecto, sí. Virginia, si puedes también compartir, por favor, la comparación entre los FOGAPES y la presentación también. Con la secretaría. Sí, sí, para que lo envíen, claro. Perdón, subsecretaria, la presentación se la envía a Luz, se la voy a mandar en este momento también a Álvaro. Perdón. No, con Luz, pero que ella la proyecte desde su computadora. Sí. Está en el WhatsApp, Alvarito. Claro. WhatsApp. De interno, claro. Pero que la Virginia sí que la puede compartir desde allá. Virginia. Virginia, manda también si es que puedes por WhatsApp la tablita de los comparados por favor. Virginia, si puedes compartir tú en la pantalla la presentación, por favor. Puedo, denme un segundito. Sí. Ya estamos, perfecto. Bueno, pasemos a la primera lámina al tiro para avanzar. Bueno, quiero adelantarles de todas maneras algo que ya les había mencionado, que es que nosotros desde el Ministerio de Economía hemos iniciado ya hace un par de meses un trabajo mancomunado con los gremios MIPYMES que se enmarca en el Consejo Consultivo de las MIPYMES. Nosotros nos organizamos a través de distintos comités técnicos, uno de ellos el comité de endeudamiento, y es justamente con ese comité que nosotros tuvimos trabajando esta propuesta de FOGAPE. El principal contexto que enmarca este proyecto es el Plan Chile Apoya, que tiene como principal objetivo poder atender hoy día las necesidades económicas que tienen los sectores económicos más rezagados por motivo de la naturaleza de la crisis económica que nosotros estamos viviendo, que bien sabemos, responde hoy día a criterios que son distintos a las crisis económicas que hemos vivido en otras ocasiones y por lo tanto es necesario adecuar las políticas públicas entendiendo que la crisis derivada de una pandemia tiene hoy día especificidades que son necesarias reflejar en la tramitación. Dentro de los antecedentes que son importantes relevar acá, es lo que les mencionaba, hay sectores que están rezagados y que están rezagados no en general, sino que están rezagados porque la crisis económica que hoy día estamos viviendo y en el momento que lo estamos viviendo, los tienen en una situación un poco más alicaída, el sector turismo, el sector cultura, el sector de emprendimiento femenino, son sectores que hemos visto que han tenido una menor recuperación y son sectores que merecen una atención distinta.
La situación económica actual también es importante, algo que ya se había mencionado, que son los niveles inflacionarios y también de crecimiento. Como ustedes bien saben, el alto nivel de inflación y también la mayor persistencia asociada a los principales determinantes que están detrás de la inflación han requerido por parte de la autoridad monetaria una política monetaria más contractiva para poder lograr una convergencia con el rango meta inflacionario, y esto es algo muy importante, por supuesto, a incorporar en el diseño de el FOGAPE que nosotros vamos a discutir ahora. Y en tercer lugar, algo que es bien importante y que yo también les comentaba y que empieza a mostrarse en el cuadro que les presenté, que toma en consideración las dificultades que tuvieron MIPYMES en los dos FOGAPES anteriores, ya sea justamente un poco lo que el diputado Mellado estaba diciendo, claro, que tiene que ver por el diseño mismo de ese FOGAPE, pero también por las condiciones económicas que en ese momento estaba y que ahora son distintas. Por lo tanto, eso es importante ahora a diseñar un nuevo FOGAPE que, como les decía, tiene un foco en la recuperación resiliente y una recuperación que tiene, de nuevo, una particularidad, que es justamente atender hoy día los sectores que quedaron más rezagados de esta recuperación en promedio que ha visto la economía. Pasemos a la siguiente lámina. Ya, acá probablemente no se vea tanto, así que quizá menos mal que les compartimos en el WhatsApp la tabla, pero de todas formas les voy a ir comentando esto, que tiene que ver con un diagnóstico que es importante para el diseño. Como hoy día pueden ver acá en la tabla número 1, esta tabla muestra que el número de operaciones y el monto de financiamiento que movilizó el FOGAPE, los dos FOGAPE anteriores, el FOGAPE COVID y el FOGAPE Reactiva. Como ustedes pueden ver, ambos FOGAPE movilizaron aproximadamente 22.000 millones de dólares con casi 500.000 créditos cursados. En la tabla que está, en la figura que está justamente debajo, se muestra la participación en las operaciones cursadas y también en los montos por el tamaño de empresa. Y como pueden ahí ver, si bien cerca del 90% de las operaciones en los FOGAPE COVID y FOGAPE Reactiva fueron para las MIPES, es decir, para las micro y pequeñas empresas, en términos de montos, el monto está más concentrado en las grandes empresas. Y esto es justamente, coincide la información que nosotros estamos mostrando acá con... Perdón, señor presidente, si le podría pedir que presente con el mouse para que vaya mostrando con el mouse lo que vamos viendo. No puede, diputado. Sí, se puede, mira, ahí está el mouse. Sí, que son dos, está siendo manejado por otra persona, no directamente por la subsecretaria. Ya, Virginia lo va a hacer. Puede continuar, subsecretaria. Vamos a trabajar muy coordinadamente con Virginia para que ella pueda estar mostrando esto. Bueno, como les decía, hay una diferencia cuando uno puede analizar la composición de empresas por tamaño que accedieron en número de operaciones y en número de montos. Si bien la mayor cantidad de operaciones están hoy día concentradas en las MIPES, en términos de montos, los montos están concentrados en las grandes empresas. Y esta información se condice, como les decía, de buena forma con el diagnóstico compartido por distintos gremios de MIPYMES, que los recursos de ambos FOGAPES anteriores financiaron en gran medida a las grandes empresas. Esto es importante porque habla de las condiciones de garantía, de licitación de garantía que tenían los FOGAPES anteriores. Si ustedes ven en la tabla que les compartí de forma física, la que ustedes tienen, que compara los dos FOGAPE anteriores más la propuesta de FOGAPE que nosotros estamos presentando ahora, en la parte de garantías licitadas, pueden ver que si nos ponemos en el FOGAPE Reactiva, que puede ser más similar a las condiciones económicas que nosotros estamos viendo, entendiendo que por supuesto hay diferencias sustantivas, en ese momento el FOGAPE Reactiva nos decía que al menos el 50% de las garantías licitadas debían ser destinadas a empresas con ventas anuales de hasta 100.000 UF, con un mínimo de 30% para empresas con ventas anuales de hasta 25.000 UF. La propuesta de este nuevo FOGAPE es que al menos el 70% de las garantías licitadas deban ser destinadas a empresas con ventas anuales de hasta 25.000 UF
con un mínimo de un 30% para empresas con ventas anuales de hasta 2.400 horas. Hay una diferencia sustantiva en el esquema de licitación de garantías que nosotros estamos proponiendo acá, justamente para poder propender que los créditos FOGAPES puedan estar destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas que, volviendo anterior, son las empresas que hoy día están más afectadas por la crisis económica, y no solamente por eso, sino a que también acceder a condiciones de financiamiento que sean buenas. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Este es un punto también bien importante y que los gremios de las MIPYMES la levantaron varias veces, que tiene que ver con las tasas de rechazo de los programas de FOGAPE anteriores. Si ustedes pueden ver, como Virginia les va a ir apuntando en la tabla 3, que son las solicitudes por tipo de programa, las tasas de rechazo promedio tanto de FOGAPE COVID como FOGAPE Reactiva eran de un 18% en el FOGAPE COVID y de un 12% en el FOGAPE Reactiva. Entonces, un promedio de 16% de tasa de rechazo. Si nos vamos a la segunda, acá, bueno, lo primero es que en los dos programas FOGAPE, quienes tuvieron las tasas de rechazo más altas fueron las MIPES, en ambos casos, ¿cierto? Con una excepción, que es que en el FOGAPE COVID pueden ver que las grandes 2, que son el segmento que va entre las 600.000 UFs hasta 1 millón de UFs, tiene una tasa de rechazo alta. Y esa tasa de rechazo alta tiene que ver porque hubo aquí, la principal razón de rechazo es el incumplimiento de los requisitos del programa, que lo que se puede suponer es que puede haber excedido las ventas permitidas. Por lo tanto, eran empresas que no podían acogerse a esto, pero porque en ese momento las empresas que podían acogerse al FOGAPE Reactiva eran empresas hasta de 1 millón de UF. Entonces, ventas que accedían a eso no podían acceder a esto, pero por un cumplimiento del programa. Pero sacando ese outlier de la tabla, por supuesto, uno puede ver una correlación negativa entre tamaño de empresa y la tasa de rechazo. Y si nos vamos a la figura número 2, que Virginia les va a apuntar acá en la presentación, lo que vemos es que ahí estamos viendo las razones de rechazo. Y lo interesante es que en el FOGAPE COVID, más del 50% de las razones de rechazo fueron por políticas de la propia institución, seguido por un 46% por el no cumplimiento de los requisitos de programa y en 1% por falta de información. En lo que respecta a FOGAPE Reactiva, el 60% de los rechazos fue por políticas de la propia institución y un 22% por no cumplimiento de los requisitos de programa, y aumentó harto la falta de información, entendiendo que la tasa de rechazo promedio del programa FOGAPE COVID es mayor que la de FOGAPE Reactiva, ¿cierto? La diferencia en los porcentajes de rechazo por no cumplimiento de los requisitos de programa entre ambos programas, entre el FOGAPE COVID y el Reactiva, se debe principalmente a la flexibilización de los requisitos de mora máxima, que es algo que también los gremios pymes lo levantaron con harta atención. Y esto es importante justamente porque después de esta presentación lo que ustedes van a ver es que hay varias variables que determinan al final cuál es la disposición que tienen hoy día las instituciones financieras para poder entregar un financiamiento. Entonces, cuando pasemos, por ejemplo, a la tasa máxima que nosotros estamos poniendo, uno podría pensar que estar restringiendo más la tasa máxima es algo bueno, porque las MIPYMES, por ejemplo, pueden acceder a mejores condiciones, pero no es tan así, justamente porque los bancos no otorgan hoy día créditos con una tasa muy restrictiva. Entonces, eso es importante a tener en consideración, porque al final tiene que haber un buen equilibrio de todos los variables que determina un FOGAPE para poder realmente hacer que las condiciones y los incentivos estén puestos para que las instituciones financieras entreguen hoy día créditos a los sectores a los que no le están entregando buenas condiciones de crédito. Además de la flexibilización, todavía no nos pasemos a la segunda diapositiva, pero esto quiero adelantarme de todas maneras, porque además de la flexibilización de los requisitos de mora máxima, que fue un cambio que influyó harto en las razones de rechazo entre los programas FOGAPE COVID y FOGAPE Reactiva, otro cambio que influyó es la disminución de la tasa de rechazo del 18% en el caso de FOGAPE COVID a un 12% en el FOGAPE Reactiva, fue la de flexibilizar la tasa máxima, de hecho. Y eso, como les decía, podría llegar a ser un poco contraintuitivo, pero es así, y de hecho eso fue considerando las sugerencias que realizó la CMF en base a una evaluación que lo que básicamente hacía era ver
cuántas MIPYMES no hubiesen accedido a un financiamiento tipo FOGAPE si es que en ese momento la tasa máxima hubiese sido más restrictiva, una tasa máxima menor. Y lo que concluye es que cerca del 60% de las MIPYMES que accedieron al FOGAPE COVID no hubiesen accedido a ese programa de garantías con una tasa más restrictiva. Y esto es bien importante porque si bien uno, por supuesto, por las condiciones crediticias que hoy día están operando en el mercado, quiere poner una tasa máxima, esa tasa máxima no puede ser tan restrictiva para poder asegurar. Lo principal de este programa es poder otorgar acceso a financiamiento hoy día a los sectores que no lo están recibiendo. Pasemos a la siguiente lámina. Ya, sobre endeudamiento. Uno de los puntos del acuerdo que nosotros tuvimos con los gremios de las MIPYMES el 27 de abril fue justamente el de poder estudiar las alternativas de refinanciamiento de los créditos FOGAPES adquiridos en la pandemia. Y la premisa que se tenía en ese momento es que existe un problema de endeudamiento generalizado hoy día en el sector de las empresas de menor tamaño y que muchas de las empresas de menor tamaño tienen problemas para poder pagarla. Lo interesante acá es que el informe de estabilidad financiera del primer semestre del presente año del Banco Central ayuda a conocer cuál es la situación de endeudamiento y particularmente la situación de endeudamiento de las firmas. En este gráfico lo que ustedes ven es que la recuperación en la actividad económica ha aliviado hoy día las presiones sobre la capacidad de pago que tienen las firmas de menor tamaño. Y según este informe, el desapalancamiento se ha producido principalmente vía mayores ventas. Y eso es bien importante en sectores que durante la pandemia, por ejemplo, no podían abrir porque estaban las medidas de distanciamiento social ampliamente extendidas. Hoy día han visto una recuperación de ventas, que eso muchas veces no se condice con otros indicadores, por ejemplo, pero ya una mayor venta y también tener una proyección de mayor venta, por supuesto, ayuda a disminuir el apalancamiento y a tener una mejor proyección de esto. Este punto es importante porque los refinanciamientos otorgados por el nuevo FOGAPE debiesen estar focalizados entonces en los sectores que estén demostrando una menor capacidad de recuperación de ventas. Finalmente, porque lo que nos informa el Banco Central es que los sectores que han tenido mayor recuperación de ventas son los que tienen hoy día menores problemas relativos de endeudamiento y de capacidad de pago. Por lo tanto, el criterio que tenemos que ver es cuáles son los sectores que hoy día, por diversas razones, están teniendo una recuperación de ventas más lenta. Pasemos, por favor. Bueno, acá me voy ya de lleno al diseño del FOGAPE. Como les adelantaba, el programa de FOGAPE Chile Apoya es un instrumento que es focalizado. Nace del análisis que yo ya les compartía y que es que la economía en promedio se ha ido recuperando, pero existen sectores de la economía que están rezagados y coincidentemente son estos sectores de la economía más rezagados los que hoy día presentan mayores problemas para poder cumplir con sus obligaciones financieras al tener una menor recuperación en sus ventas, y esto incide directamente en la capacidad de acceso a financiamiento. Es por eso que pasemos a la siguiente diapositiva. Voy a comentarle acá el criterio de focalización, que es un poco lo que el diputado Mellado hacía referencia anteriormente. Acá lo importante es que quienes van a poder acceder hoy día a los créditos MIPYMES garantizados por el FOGAPE Chile Apoya son primero empresas con ventas hasta 100.000 UF, por lo tanto solamente las micro, pequeñas y medianas empresas que cumplan al menos con uno de los siguientes criterios, no son excluyentes entre sí. Eso es importante porque justamente lo que usted decía es que si es que había recibido antes no iba a poner, pero si está en un sector rezagado sí lo puede tener. Entonces, los 4 criterios son, primero, pertenecer al grupo de actividades económicas definidas como priorizadas. Ustedes saben por los FOGAPE anteriores que la ley activa la disponibilidad de datos que son necesarios para poder determinar los criterios finales que se incorporan en el reglamento, pero los sectores rezagados van a ser definidos, como les comentaba, por el criterio de menor recuperación de ventas. El segundo criterio es no haber recibido créditos en los programas FOGAPE COVID o FOGAPE Reactiva. El tercer criterio es que en caso de haber recibido créditos en los programas anteriores, el monto de tiene que ser menor a un umbral de ventas de la empresa beneficiaria. Y el cuarto es haber sido afectado por el estallido social. Como ustedes saben, el Ministerio de Economía tiene un registro por los programas tanto de Corfo y Cercotec que fueron apoyados, que han sido el principal sostén para las
MIPYMES de los polígonos hoy día afectados, y por lo tanto nosotros tenemos un registro de esas empresas. Y como les decía, si cumple con al menos de uno de esos criterios, puede acceder hoy día a el crédito FOGAPE Chile Apoya. Pasemos a la siguiente. Ya. Esto es importante. Una de las cosas que también se los comentamos a los gremios de MIPYMES es que el proyecto ofrece la posibilidad de reprogramar los plazos de los créditos FOGAPE COVID y FOGAPE Reactiva, ampliando las respectivas, por supuesto, garantías y también las tasas hasta por un plazo de 10 años contados desde la fecha de otorgamiento del crédito. Pasemos a la siguiente. Bueno, y acá me meto ya más de lleno en la tabla que ustedes pueden ver a continuación, la tabla que ustedes tienen y que yo se la entregué por acá. El diseño de FOGAPE Chile Apoya tiene un esquema de garantías con mayores porcentajes de cobertura para empresas micro, pequeñas y medianas. Cuando ustedes ven, por ejemplo, siempre yo creo que es mejor la comparación del FOGAPE Reactiva y el FOGAPE Chile Apoya, porque el FOGAPE Reactiva estaba en un momento, se implementó en un momento de ya una incipiente recuperación, por lo tanto es algo que nos hace más sentido comparar que por el FOGAPE COVID, pero de todas maneras tienen ahí ustedes los 3 programas. En el FOGAPE Reactiva, la cobertura de las garantías para las micro y pequeñas empresas era de un 85%, en el FOGAPE Chile Apoya sería de un 95%, para las medianas de un 80%, y en nuestro para el FOGAPE Reactiva, FOGAPE Chile Apoya para las pequeñas un 90% y para las medianas un 85%. Y además, como yo les comentaba ya anteriormente, se establece un cambio en la licitación de las garantías para que al menos el 70% de las garantías vayan destinadas a pequeñas empresas y al menos el 30% vayan destinadas a microempresas. Pasemos al siguiente, por favor. Esto yo también ya se lo había adelantado, pero creo que es importante de todas formas subrayarlo, que tiene que ver con la contención del encarecimiento del crédito. La situación del sistema financiero hoy día es sin duda distinta al periodo en que se entregaron los créditos de los últimos 2 FOGAPES. Y en ese sentido es que la tasa propuesta para este FOGAPE, en donde tenemos una TPM de 9.75, es que sea, la tasa máxima es que sea de TPM más 5, y el fundamento que hay detrás de esta propuesta es que el porcentaje máximo sobre este tiene que ser menor que el FOGAPE Reactiva, pero no al punto en que un número significativo de empresas de menor tamaño queden excluidas de este programa, y como yo les mencionaba anteriormente, si bien puede ser contraintuitivo, no es deseable poner una tasa máxima que puede verse llamativa porque uno dice, ok, una tasa menor para las MIPYMES, pero eso lo que va a hacer es que muchos bancos no otorguen hoy día un financiamiento PERMIA, que es el objetivo principal de este programa. Pasemos a la siguiente, pero creo que esta era la última antes de poder pasarle la palabra a la subsecretaria de Hacienda. Esto es la parte de FOGAPE. Como ustedes saben, el proyecto también incorpora una parte de condonación de deudas tributarias, que es justamente lo que la subsecretaria de Hacienda va a presentarle, así que les propongo que pasemos a presentación y después sumar todas las preguntas al final. Subsecretaria, tiene la palabra doña Claudia. Hola, buenas tardes. También enviamos una presentación. Consuelo Fernández la puede compartir desde allá. Sí. Bueno, y como ya dijo la subsecretaria Petersen, este capítulo que acompaña, ¿cierto?, al FOGAPE Chile Apoya es un capítulo de alivio de deudas tributarias para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y en la presentación hoy día voy a dar algunos antecedentes, algunos objetivos de la política pública, la descripción del proyecto y los beneficiarios, además de algunas estimaciones finales de los costos, ¿sí? Entre los antecedentes están obviamente la pandemia que tuvo lugar en los 2 últimos años, ¿cierto? El impacto negativo que tuvo sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.
Según, de hecho, las cifras del Ministerio de Economía, las ventas de las micro, pequeñas y medianas empresas cayeron en 37,5%, 10,4% y 4,3% respectivamente entre el 2019 y el 2020. Esto implicó que muchas MIPYMES entraran en una situación de no pago con el fisco, acumulando lo que son estas deudas tributarias. Aunque la Tesorería General de la República está facultada para aplicar unos convenios de pago, de hecho hay convenios de pago que ya existen para ponerse al día, ¿cierto?, con las deudas tributarias. Estos en general requieren un pie. Y eso dificulta básicamente la normalización de las deudas porque no, como ya que no tienen recursos para pagar esas deudas, menos tienen para dar un pie. Por lo tanto, el programa de flexibilización de estas deudas tributarias busca, por una parte, fomentar la regularización de estas deudas de MIPYME, aplicando convenios de pago de la tesorería, pero que sean más flexibles, pero de manera excepcional por esta situación de la pospandemia, ¿sí? Esto, ya voy a ir a la descripción de específicamente qué, pero son mayores plazos de pago, condonación de multas de intereses y posibilidades de iniciar, lo más importante creo es esto, un convenio sin pie, ¿ya? Por otra parte, también busca evitar que las MIPYMES entren en cobranza judicial por las deudas tributarias, a las cuales ingresan obligadamente. Si entran por deuda tributaria, la tesorería tiene el deber de empezar el proceso de cobranza. Permitir a las MIPYMES que ya están en un proceso de cobranza salir de estos procesos suscribiendo estos convenios. Y liberar la liquidez en el corto plazo al no necesitar el pie y al ampliar el plazo de las cuotas. Aquellas MIPYMES que deseen regularizarse van a poder responder a estas obligaciones. Entonces, el proyecto de ley establece que la tesorería suscribirá estos convenios por impuestos adeudados vencidos entre el 31 hasta el 31 de mayo del 2022, ¿sí? Esta medida se encuentra exclusivamente orientada a las MIPYMES, entonces no es para las grandes empresas que en general los datos indican que no tienen estas deudas, ¿cierto? El proyecto establece varios beneficios especiales específicos, entonces uno de ellos es que los convenios de pago serán de hasta 48 cuotas mensuales. Segundo, que no existirá un pago inicial o pie a contribuyentes que tengan impuestos que hayan vencido entre el 31 de octubre del 2019 y el 31 de mayo del 2022. Tercero, que la firma del convenio implicará la condonación del 100% de los intereses y multas derivados de la deuda, eso también mejora respecto a los actuales convenios. Y además se podrá acceder a este tipo de convenios hasta el 31 de diciembre del 2022. Esos son los beneficios de los convenios. Los beneficiarios, ¿quiénes podrán acceder? Bueno, MIPYMES, que cumplan con los requisitos para acogerse al régimen tributario ProPyme de la ley de renta, ¿sí? Entonces, régimen PYME. El listado de los potenciales beneficiarios será construido por el Servicio de Impuestos Internos. Sí, es importante señalar que no es requisito que la MIPYME esté efectivamente acogida a este sistema de tributación, sino solamente cumplir con los requisitos que le dan acceso a este sistema. El régimen ProPyme se encuentra establecido por el Decreto de Ley 824 de la Ley de Renta y los requisitos a dicho régimen son los siguientes, aproximadamente, estos tres más importantes: que el capital efectivo al inicio de actividades no exceda los 85.000 UF, que el promedio anual de ingresos brutos, considerando los 3 ejercicios anteriores, no exceda las 75.000 UF, y que el conjunto de ingresos de las siguientes actividades no exceda el 35% de sus ingresos brutos: rentas de bienes raíces, rentas de capitales mobiliarios, participaciones en contratos de asociación o cuentas en participación. La Tesorería General de la República estima que son aproximadamente 157.168 los contribuyentes que podrían acogerse a este beneficio.
Finalmente, la tasa de uso del beneficio se estima de 20%, considerando que esto estimado respecto a un comportamiento similar al último programa de flexibilización que hubo. Y existe un potencial costo fiscal si uno calcula cuánto es el monto de deuda en intereses y multa, considerando eso como costo fiscal, asumiendo que eventualmente el Estado podría recuperar en realidad todos esos intereses que en realidad no se están pagando, pero eso asciende a 228.704 millones de pesos, ¿ya? Sin embargo, nosotros pensamos que es más bien positivo el impacto fiscal, podemos por lo menos regularizar la situación tributaria de esas MIPYMES, ¿sí? Así que eso solamente como para tener un orden de magnitud de cuál es, qué es lo que se podría condonar eventualmente, ¿sí? Eso, muchas gracias. Gracias, subsecretaria, ambas, muchas gracias por su exposición. Se abre la palabra para consultas. Diputado Mellado tiene la palabra. Mira, a primera vista, el proyecto va bien encaminado. Hay detalles que me gustaría sí escuchar a la banca, porque aquí falta el estudio de cuáles son los bancos que dieron el crédito COVID, porque acuérdense que el principal banco que llevó los créditos FOGAPE fue el Banco del Estado. Los otros bancos, incluso habían algunos bancos que ni siquiera licitaron, ni siquiera ayudaron a sus clientes. Entonces, ¿y por qué razón era esto? Por el deducible famoso. Entonces, en ese deducible, yo quisiera pedir que así como tienen microempresas pequeñas y medianas, a los microempresarios no tengan deducible, derechamente no tengan deducible, y ahí a las pequeñas empresas un poco deducible y a las medianas otro poco deducible, porque así van a interesar a la banca. Bueno, nosotros ojalá podamos decirle a la banca que venga a decir por qué razón no le dio a más gente, porque en ese tiempo tuvimos una discusión de cuántas pymes había en el país. Decía Impuesto Interno 1 millón de pymes, y le dieron aquí a 250.000. Entonces dijimos, ¿y dónde está el resto? ¿Ya? Y ahí es donde tenemos que incentivar a la banca que efectivamente pueda hacerlo. En el tema de la morosidad, creo que hay que hablar con la CMF, porque si está moroso, o tiene protesto, o tiene embargo en la banca, no lo van a tocar. Esa empresa, esa pyme, está funcionando a lo mejor, o está semi-funcionando, pero hay que pararla de nuevo. Se viene saliendo, estoy hablando, por ejemplo, de las pymes del turismo, que está muy golpeada, muy golpeada. Entonces, se van parando recién para que la CMF pueda pedirle a la banca que pueda refinanciarlo a través de este FOGAPE, digamos, y pararlo de nuevo, al que tenga viabilidad, obviamente, digamos. Pues no, hay algunos que ya lamentablemente no tienen, digamos. Sobre el tema del deducible, es importante eso, el tema de la banca, y yo quisiera hacer una petición aquí, subsecretaria. Además del estallido social, también prioridad a la violencia rural. En la región de la Araucanía han perdido sus bienes muchísimos pequeños empresarios, que han quedado debiendo en los bancos un camión, un skid, un cargador frontal, algo, digamos, que le pueda producir. Y el Estado, hablo del Estado, no ha alcanzado a poder resarcir para que vuelvan a pararse. Y la banca, al tener el tema de violencia rural, ya no estaba. Entonces tiene que tener algo más, si pudieran verlo, que sería importante ese tema. Y en el tema de la deuda, del alivio de la deuda, me parece bien, ¿cierto?, que no se exija pago inicial, 100% de intereses y multas, muy bien, pero ojalá también
los que están en cobranza judicial también pudieran volver, porque hay personas que están en cobranza judicial, nosotros vamos a empezar a tramitar un proyecto que no se puedan embargar durante un año, ¿ya? Los que están en cobranza judicial, ¿cierto, presidente?, en este tema. Entonces, también, si efectivamente están siendo viables esa pyme, salvémosla completamente. Entonces, del tema y está bien, este alivio tributario me parece bien, 48 cuotas, sin pie, 100% intereses en multa, pero también si pueden colocar los que están en cobranza judicial sería muy, muy bueno. Yo por ahí, presidente, en la primera. Muy bien, diputado. Tiene la palabra el diputado Barrera, me solicitó la palabra, la diputada Cid y después el diputado La Carrera. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, preguntarle a la subsecretaria de Economía, que hablaba en una de las condiciones con las cuales podían acceder, que tenían que cumplir con un umbral de venta definido para poder acceder a eso. ¿Cómo se define ese umbral de venta? ¿Es de un año, es de 6 meses, eso? Y también de las actividades que habían, actividades prioritarias. Si nos puede dar así como un ejemplo de cuáles eran las actividades prioritarias y cómo se van a determinar. Por ejemplo, en el periodo anterior, cuando se dio un bono me parece del 1.000.000 de pesos, ¿se acuerdan, no, diputado Mellán? Que fue por código del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, cuál va a ser el mecanismo de ahora? Y lo otro también, si existe alguna forma de evitar de que los bancos finalmente establezcan casi por defecto la tasa máxima, porque dice de que el TPM más 5, pero también podrían llegar a 7,2, y ¿qué se va a hacer para que los bancos finalmente no apliquen todo 7,2? O sea, si va a haber algún criterio, o se va a dejar al arbitrio de los bancos, porque, o sea, por la experiencia, el abuso siempre es del más grande, que en este caso el banco. Y el otro día, conversando con una dirigente de los gremios, me decían de que en el FOGAPE anterior se toparon con que habían bancos que le pedían una garantía adicional. Aparte, claro, una garantía adicional de manera particular a cada uno, si existe algún mecanismo también para poder evitar de que eso suceda, porque ahí está el ejemplo del abuso. ¿No? Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputada Cid. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, a la subsecretaria. Yo me quiero sumar a algo que dijo el diputado Mellado, que, bueno, sabemos que las entidades financieras te prestan por flujo, no por garantía, y obviamente durante la pandemia todo lo que fue turismo, gastronomía, fue muy complejo que les prestaran plata porque no era por la garantía FOGAPE, sino que era por los flujos y no los tenían. Pero al día de hoy, yo creo que muchos de ellos pueden manifestar y mostrar los flujos, pero el banco, frente a una morosidad, a un protesto, les va a decir que no. Eso es una realidad, lo hemos vivido en todos los FOGAPE, ha sido histórico, y yo creo que ahí hay que tratar de que podamos hacer algo, no sé, difícil a través de la ley, pero tal vez una conversa con la banca para poder buscar soluciones a ese problema que va a existir. Es una realidad, uno lo encuentra en la calle, lo conversa con la gente, y eso es histórico. Yo trabajé en banco cuando recién me titulé en la universidad, y al tiro el mismo sistema computacional te arroja si la persona tiene una morosidad, y tú al tiro sabes que ya no es capaz, no le puedes prestar plata aunque tenga flujo. Y ese es un temazo. Y lo otro, me preocupa mucho la tasa, porque además me imagino yo que el Banco Central, frente a la inflación que tuvimos ahora el mes de julio, lo más probable es que la siga subiendo, y eso también yo creo que va a afectar lo que estamos tramitando acá de la tasa de interés, y por otro lado, con ese nivel de tasa, la persona va a pedir A y va a tener que pagar 2A o 3A. Entonces también es complejo, y ahí no sé qué podemos hacer al respecto. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado La Carrera. La palabra. Sí, mire, varios comentarios. Primero, habría que preguntarse por qué las empresas, los bancos, no quisieron venir a abusar en el sentido que usa la izquierda cuando hay lucro de por medio. Y básicamente no vinieron a abusar porque el riesgo se cobra y el riesgo se paga. Y como el riesgo no les daba para obtener una utilidad, no quisieron
hacer de su negocio un negocio de cobro de garantía. No sé si me explico. El negocio del banco no es ejecutar garantía. El negocio del banco es recibir su plata de vuelta. Y si el crédito FOGAPE no le fue atractivo, mayor razón, como decía la diputada Cid, invitarlos a conversar y que nos expliquen por qué no quisieron entregar crédito. Y yo creo que la explicación está en que los clientes les obligaban a asumir demasiado riesgo. Lo segundo es que esta es una muerte, de una muerte anunciada. Yo me veo nosotros mismos en unos cuantos años más juntándonos, igual como se hace con los créditos que se dieron para estudiar, con los créditos universitarios, para ver cómo salvamos los que no pagaron. Porque aquí este proyecto de FOGAPE posibilita hasta ampliar hasta en 10 años el otorgamiento inicial. O sea, vamos a esperar, el mercado, tú le estás pidiendo que espere 10 años adicionales para ver si te paga o no te paga. Entonces yo creo que para que el banco participe y entregue FOGAPE, tenemos que entender cuál es la mecánica, porque nosotros no podemos obligar a los bancos a prestar plata. Igual como el mercado no puede obligar a las aseguradoras a asegurar una casa. Por ejemplo, yo tengo casa en el sur, en la 9ª región, no me la quieren asegurar contra incendios, porque nadie está obligado a lo imposible. Y eso es lo que me da la impresión de que muchos parlamentarios no entienden. El riesgo se cobra y el riesgo se paga. Y si el riesgo no paga, no hay seguro. Y a diferencia del diputado Mellado, en cual coincido casi todo lo que dijo, yo quisiera, diputado Mellado, recordarle que no nos metan el chip en la cabeza del lenguaje. No es violencia rural, es terrorismo. Entonces, cuando caemos en el lenguaje que nos imponen, de alguna manera nos olvidamos que hay muchas víctimas en la zona de la Araucanía, en la zona sur, que no son víctimas de violencia rural, sino que de terrorismo, y por eso no tienen negocio, y por eso no tienen cosecha, y por eso no tienen plantación, y por eso no tienen maquinaria. Eso, muchas gracias. Tiene la palabra la subsecretaria para poder responder las preguntas de los honorables diputados. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas y por su intermedio, presidente. Voy a intentar responder todas de la manera más ordenada posible. Lo primero, y atendiendo algo que yo creo que toca varias de las otras preguntas que se hicieron y que tiene como principal objetivo ver de qué manera el diseño que hoy día acá estamos proponiendo pueda realmente resultar en que los bancos le otorguen acceso a financiamiento hoy día a las MIPYMES que no estaban recibiendo. Y como bien decía el diputado Mellado, el deducible era un punto de harta atención en este diseño, por eso nuestra propuesta es eliminarlo, es que sea deducible cero para eso. Eso, como ustedes bien saben, no queda en el reglamento, pero eso es importante, como yo les decía antes, hay varias variables que acá juegan, entonces al tener deducible cero, no podemos flexibilizar tanto otras para atender que el principal objetivo acá es que las MIPYMES puedan tener acceso a financiamiento. Entonces, si estamos moviendo todo haciendo esto muy restrictivo, entonces las MIPYMES no van a poder acceder, pero el deducible cero es la propuesta de FOGAPE. Sobre la mora, bueno, acá también se empiezan a responder quizá otras cosas de una manera distinta, porque al final nosotros estamos, como les decía, flexibilizando el criterio de mora máxima, posiblemente de 120 días o bien otro criterio. Pero de nuevo, o sea, el criterio de flexibilización de mora máxima tiene que conversar con los otros criterios que nosotros ya estamos flexibilizando, como por ejemplo el de la cobertura, que obviamente trabaja para el lado contrario, es decir, como que hace que los bancos puedan realmente ofrecer mayores crecimientos, y el deducible cero también conjuga para que esto pueda ocurrir. Sobre la determinación del mes de venta, como ustedes saben, el proyecto de ley habilita la disposición de información que nosotros requerimos para poder hacer este criterio. El umbral de ventas está definido en base a la información que el mismo proyecto nos permite acceder del servicio de impuesto interno. De todas formas, tenemos la idea de que sea un mes de ventas, pero no queremos que eso sea restrictivo, por eso primero queremos jugar con estos umbrales. El objetivo que nosotros tenemos como cifras gruesas es poder otorgar cerca de 75.000 operaciones, un monto aproximado de
1.500 millones de dólares, que fueron montos similares a los que se efectuaron en el periodo de la crisis subprime, que es un poquito más atendiendo hoy día a las condiciones que estamos viendo. Entonces, teniendo esos números hoy día en mente, es como nosotros queremos ir ajustando estos criterios que necesitan esta flexibilidad en el reglamento para poder primero partir con un programa que si tiene, por ejemplo, si nosotros vemos que está siendo muy restrictivo, podamos ir flexibilizándolos y de esa forma poder llegar realmente a otorgar esos montos. Pero solamente como modo de ejemplo, o sea, los sectores turismo, cultura, de construcción, que van a estar determinados por los códigos del Servicio de Impuestos Internos, justamente así es como se incorporan dentro del reglamento, van a estar incorporados en el proyecto. Sobre la pregunta de los abusos de los bancos, bueno, a ver, lo primero es decir que nosotros estamos proponiendo una tasa máxima, que es la TPM más 5. Así se limita la tasa que hoy día ponen los bancos. Ahora, como bien yo les mencionaba anteriormente, si bien puede ser un poco contraintuitivo no estar proponiendo una tasa máxima más baja, porque eso puede resultar en mejores condiciones o una mejor tasa, un mejor costo de los créditos, esto puede resultar en que menos pymes puedan acceder hoy día a financiamiento. Y eso es algo que no queremos hacer. El objetivo acá es que las pymes que no están accediendo a acceso a créditos de los bancos puedan acceder. Por lo tanto, una tasa más restrictiva va en contra de esa medida. De todas maneras, como ustedes saben, FOGAPE es un programa de garantías, no es un programa de crédito. Y si bien no se otorga directamente créditos, el diseño del FOGAPE Chile Apoya que acá estamos nosotros presentando, que considera condiciones de garantías de hasta el 95% para las microempresas, la eliminación del deducible o bien la flexibilización de los requisitos de mora, aumenta considerablemente la posibilidad de que estos créditos realmente se otorguen en buenas condiciones para las microempresas. Sobre la pregunta que hacía la diputada Cid, que sin duda es bien importante, pensando en cómo hoy día, los próximos meses, cómo va a ser la evolución de las condiciones del mercado financiero, es importante, nosotros podemos hacerle llegar de todas maneras esta comparación. La tasa promedio a la que están accediendo hoy día las microempresas es más del 18% hoy día en las condiciones de mercado sin FOGAPE. Con el FOGAPE Chile Apoya, esta sería de 14.75 pensando en la TPM más 5. Por lo tanto, accederían hoy día las microempresas a créditos con tasa más favorables de las que hoy día el mercado sin FOGAPE está entregando. Y es importante también entender que más allá de la evaluación de riesgos que hace el banco cuando finalmente entrega el crédito, es que las empresas que hoy día van a ir a buscar un crédito es porque también tienen una proyección finalmente de, por ejemplo, mejores ventas, una proyección que les permita ya pensar no en la subsistencia. Por eso les decía que la lógica que hay detrás de esto no es lo que se estaba pensando con el FOGAPE COVID, que eran condiciones totalmente distintas. Y eso hace pensar que de la misma manera como muchas personas, hoy día otras empresas también se están endeudando por otras razones, con condiciones de tasas que son bastante altas, es porque finalmente existe una proyección de inversión que pueda atender finalmente esa necesidad. Entonces, como hoy día vemos y que le podemos hacer llegar esa información, cuáles son las condiciones de crédito actuales que se están recibiendo las microempresas, este crédito FOGAPE está otorgando créditos que son en mejores condiciones justamente para este sector. Presidente. Diputado, le damos la palabra a la subsecretaria, doña Claudia, y después al diputado Mellado para... Yo también, presente. Sí, le vamos a dar mejor a los dos diputados brevemente para que respondan las preguntas y así Gracias, presidente. Lo que pasa es que veo que, 1.500 millones de dólares es el fondo. El fondo FOGAPE reactivo tuvo 9.300 millones y FOGAPE COVID 13.000 millones otorgó. O sea, 222.000 operaciones, 191.000 empresas y aquí estamos hablando de 90.000. O sea, es lo que dice aquí en el PPT.
Entonces, ¿hay posibilidad de subir esos 1.500 millones si es que efectivamente la banca con deducible cero, ¿cierto? Para poder reactivar a muchas empresas, quizás el recurso, el monto va a ser bajo con respecto a lo que se dio, ¿cierto? Anteriormente. Yo sé que en el FOGAPE COVID, se acordarán los diputados, habían 20.000 millones de dólares, incluso apalancados por el Banco Central. En el FOGAPE Reactiva había un monto creo que 15.000 millones, se dieron 9.000. Entonces, y yo creo que es bajo el monto como para el momento que estamos, que hay que impulsar a las pymes por la cantidad, digamos. Y dado que el 90% de las operaciones fueron MIPYME, puede que quedemos cortos en el monto, subsecretario. Gracias, el diputado de la carrera, tiene la palabra. Sí, yo quiero agregar que parece que hay una confusión aquí. Si uno fija un precio, la tasa de interés es un precio, como es el precio de comprar un kilo pan. La tasa de interés es un precio. Si uno fija el precio, no va a tener oferta como habría si uno no fijara el precio. Entonces, a mí me extraña que pretendan llegar a mucho más grupos de empresas fijando las tasas, o sea, diciéndole a los bancos, al que tiene que prestar, usted tiene un precio fijado. Y por lo tanto, no me extraña que no tengan interés. No me extraña porque el principio básico de economía funciona en base a incentivos y en base a riesgo. Si yo fijo los precios, se acaba la oferta. Y por lo tanto, no se extrañen de que al fijarle un precio a una tasa de política monetaria más X, no existe interés de parte de la banca en lograrlo. Por eso es bueno volver a escucharlo. Porque esto no son buenas intenciones. Esto tiene que ver con que a alguien no lo pueden obligar a ir a pérdida. El Estado puede ir a pérdida porque en el fondo después nos pide plata, nos saca más impuestos. Pero a las empresas privadas no les pueden pedir más plata si no están dispuestos a darla. Entonces yo quiero decir que a la subsecretaria tiene ahí una confusión, a lo mejor en algún curso de economía. Si la fijación de precios disminuye la oferta. Y por lo tanto lo que pide el diputado Mellado, que aumentemos la cantidad de créditos que entreguemos, no va a ser posible, diputado Mellado, si el precio está fijo. Eso es todo. Muchas gracias. Toma la palabra a las secretarias para que responda. Sí, diputado Barrera tiene la palabra. Sí, no sé si entendí bien o mal, presidente, pero creo que el diputado a través de su intermedio le dijo a la subsecretaria que tomara un curso de economía. O sea, presidente, yo le pediría, presidente, que no me interrumpa, por favor. Sí, tiene la palabra el diputado Yo le Barrera, pediría de que se retracte o que saque la palabra del acta, porque no corresponde con una autoridad de gobierno que él la trate de esa forma. Entonces, presidente, si no se retracta, yo le pediría que lo llame al orden. Diputado desde Gonzalo La Carrera, hay una solicitud para que pueda retirar las ofensas a la subsecretaria. No he hecho ni una ofensa a ninguna subsecretaria. El Partido Comunista, como siempre, miente. Y por lo tanto, escuchen la grabación. Yo dije que a lo mejor en algún curso de economía no entendió algo, no que se tomara un curso de economía. Le voy a regalar unos cotonitos al diputado para que escuche bien. Diputado, Muchas gracias. no son la manera de referirse, por favor. Diputado Barrera tiene la palabra. Yo le vuelvo a pedir de que lo llame al orden para que se refiera con respeto a los miembros de la comisión y a todos los que están participando en la comisión, por favor, presidente. Han aceptado su solicitud, se llama al orden, por favor, diputado de La Carrera, para referirse en el marco del respeto que merecen las autoridades y el resto de los colegas. Perfecto, con todo respeto le digo al diputado Barrera que no cambie lo que salió de mi boca. Yo sé perfectamente lo que dije y para eso está la grabación. Eso es todo, muchas gracias. Ha superado el punto, diputadas, tiene subsecretario la palabra. Sí, no, solo responderle al diputado Mellado que efectivamente uno de los objetivos de la política, y por eso están incluidos, es permitir que las MIPYMES que están en un proceso de cobranza judicial puedan salir de eso a través de la firma de este convenio. Entonces están incluidas, básicamente. Eso, nada más, muchas gracias. Sí, el diputado Mellado, justamente con la pregunta por los créditos. Lo importante acá es que los créditos van a ser en monto harto más chicos. Por lo tanto, las operaciones van a ser más, pero los montos van a ser menores. Nosotros, de todas formas, la tabla que está en el PPT no permite desagregar
cuáles son el monto de los créditos, por ejemplo, promedio para las microempresas. Pero nosotros también podemos hacer llegar esa información, que creo que es bien útil para poder darle cierto contexto a estos números más gruesos que yo les mencionaba como objetivo general. De todas maneras, hacer referencia al diputado de la carrera, los FOGAPE anteriores también estaban con una tasa máxima y como ustedes vieron en la tabla que yo les mostré, que no son datos nuestros, sino que son datos de la CMF, se otorgaron créditos. Por lo tanto, acá, como creo que mencioné durante toda mi intervención, hay varias variables que juegan en el diseño del FOGAPE y que apuntan a poder hacer que los bancos puedan realmente, con una tasa que hoy día es más restrictiva, poder otorgar acceso a financiamiento a las microempresas y a las pequeñas empresas. Ejemplo de esto son el deducible cero y también una cobertura del 95%. En los FOGAPE anteriores la cobertura era menor, por lo tanto estas son formas que nosotros tenemos para poder diseñar un FOGAPE, exactamente poder equilibrarlo de mejor manera. Subsecretaria, tiene la palabra doña Claudia. Solo para terminar, supongo que reforzar la idea que hicimos al principio respecto a que estamos disponibles para cambiar la urgencia del proyecto. Sin embargo, las razones por las cuales se les puso urgencia es porque efectivamente creemos que estas son dos políticas públicas sobre las cuales ya hay historia, en el fondo no son nuevas. El FOGAPE, o sea, hay cambios, ¿cierto? Pero son cambios más bien para mejorar esas políticas, tanto en los convenios de la TGR para alivio de deudas tributarias como el FOGAPE Chile Apoya y el hecho de que se incluyeron a las pymes en la conversación previamente. Entonces, básicamente esas fueron las razones, pero no reforzar la primera idea, ¿sí? Gracias, subsecretaria. Se agradece la disposición. Creo que indudablemente la discusión de este proyecto tiene que realizarse de manera rápida, pero escuchando a todos los actores que son necesarios, por lo cual el poder modificar la urgencia, yo creo que hay un tema práctico, va a ser, como bien decía el diputado Lavín, prácticamente imposible poder sacar esto en el plazo que ha puesto el Ejecutivo, por lo cual indudablemente sería positivo que el Ejecutivo pudiese modificar la urgencia, quizás pasarlo a suma o ratificar la urgencia para que podamos trabajar nosotros, escuchando por lo menos a una serie de organizaciones que se hace del todo necesario poder escucharla, como las pymes, Banco Estado, CMF, CONUPIA, las confederaciones que requieren para esta discusión. Diputado Mellado. Son dos cosas. Una es que FOGAPE reactiva, 9.300 millones de dólares fueron colocados y según el gráfico, 39% fueron a pyme. O sea, estamos hablando de 3.700 millones de dólares. Por eso digo que no está bien, los votos van a ser bajos, pero no va a alcanzar. Y lo segundo, las víctimas de violencia rural, porque así son catalogadas, diputados de la carrera, son catalogadas por los tribunales de justicia como violencia rural. Por lo tanto, yo esperaría que ojalá pudieran estudiar esa posibilidad de también poder incorporarlo dentro del reglamento para que puedan acceder. Sí. Yo creo que es del todo razonable lo que el diputado Mellado está solicitando. Yo también me hago parte de esa solicitud. El diputado tiene la palabra y el diputado Flor Baitz. Sí, gracias, señor presidente, y por su intermedio a las subsecretarias. ¿Por qué la flexibilización de convenio de pago con condonación de intereses y multas es hasta el 31 de mayo y no hasta la promulgación de la ley? Y por otra parte, cuando uno lee aquí las pymes que van a poder postular al FOGAPE, se habla de rubros tales como el turismo, las actividades culturales y la construcción, entre otras. ¿Cuáles son las entre otras? Gracias. Diputada Flor Baiza y después el diputado Bernal. Gracias, presidente. Yo, quería sumarme a lo planteado por el diputado Mellado absolutamente en el tema de la violencia rural. Creo que se necesita abrir un espacio para apoyo a todo lo que se está viviendo y esta es una muy buena herramienta.
Y también el tema del monto de presupuesto, porque esta es condiciones un poco más flexibles, no son tantas condiciones, con una sola de las que está acá, de hecho ya sería más fácil para que no haya un rechazo como el que hubo en las cifras que se han mostrado, que los dos FOGAPE anteriores era un temazo, porque la expectativa de que se iba a resolver con el FOGAPE esto y llegaban al banco y para atrás, y fue una crítica, digamos, que hubo a la administración anterior respecto de que era, en lo concreto no era tanto lo que, y aquí las cifras están, porque el presupuesto no se pudo ni ocupar en el fondo, porque fue una cuestión de que se cancelaba su opción por una cuestión administrativa o no cumplimiento de requisitos. Entonces yo creo que ahora se baja un poco los requisitos, se baja también el monto de la empresa por las ventas, pero claro, vamos a tener menos recursos, menos presupuesto, aun cuando se baje el monto que se va a prestar, pero el capital, o sea, el presupuesto disponible a todas luces va a ser insuficiente y yo tengo miedo de que se frustre ahora, no porque el rechazo no sea, digamos, la imposibilidad no sea por las exigencias de la banca, sino que sea porque nos copamos el presupuesto de manera bastante rápida y van a quedar en la lista de espera muchos y puede ser contradictorio que incluso queden más esperando de los que puedan optar. Entonces, esa era mi petición, presidente. Muchas gracias por su intermedio a las autoridades. Gracias. Sí. Le salió del corazón, le salió del corazón. El diputado Bernales. Sí, no, gracias, presidente. Yo, bueno, primero que todo, saludar a la subsecretaria. Estuve en la primera parte conectado de manera telemática, así que pude ver varios puntos de la presentación. A ver, a mí me parece que en esta comisión y quienes estuvimos en el periodo anterior saben que tuvimos muchos problemas de gente que no pudo acceder al FOGAPE. Y parte de la presentación y la propuesta es justamente abordar a esas personas que no pudieron acceder. Y eso es sumamente relevante y es importante de poder tramitar rápidamente, porque ahí hay personas esperando justamente este tipo de apoyo. Es más, el ministro de Economía hoy día estaba en mi región en una gira presidencial con un grupo de emprendedores de la región y piden este tipo de acciones del gobierno. Yo entiendo, a mí me hubiese gustado votar hoy día, pero entiendo también en la comisión y también por lo que hizo el diputado Lavín, que para escuchar, por ejemplo, algunos invitados, claro, no podríamos, por ejemplo, votar hoy día en general porque no podríamos recibir visitas y recibir, o sea, expositores dentro de estos días que quedan, también sería muy rápido por el tiempo que queda, las invitaciones que hay que hacer. Yo lo que sí sugeriría, presidente, y ahí como propuesta, es que lo que podríamos hacer, como un camino a seguir, entendiendo que se le puede quitar, en el fondo, la velocidad de la tramitación, pero no dejarlo que esto quede más lento, poder sesionar, por ejemplo, el martes en la mañana, tener los invitados, y el martes en la tarde poder votar el proyecto. Podría ser una alternativa para avanzar rápidamente. Entonces tenemos tiempo para invitar a los expositores, pedir sesionar en paralelo a la sala, escuchar en la mañana justamente las opiniones, y el martes en la tarde poder justamente votar este proyecto que a mí me parece que es sumamente importante abordar. Eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputado Bernales. El diputado Bravo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, reforzar, porque me sacó las palabras de la voz del diputado Bernales, pero yo creo que es bueno reforzar también la idea de encontrar realmente una solución intermedia, porque yo creo que lo que les preocupaba a los colegas acá era que tuvieran el tiempo suficiente para poder convocar a las distintas instituciones, organismos, empresas, etcétera, para que puedan estar acá y exponer. También sumarme a lo que señaló el diputado Matenzo, que también sería conveniente que el plazo se extendiera en el tema de los convenios en relación a las deudas tributarias hasta la fecha de la promulgación o publicación de la ley. Porque si bien es cierto, somos optimistas que queremos, ¿cómo se llama esto?, sacarlo lo más rápido posible, pero yo creo que de todas maneras se podría extender el plazo, sobre todo si pensamos en que los créditos FOGAPE van a aliviar a las empresas, pero igual también van a tener que esperar un plazo para poder postular y optar a ellos, y es justamente desde que la ley entre en vigencia. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputada.
Antes de darle la palabra a la subsecretaria, yo creo que la propuesta que hizo el diputado Bernales me parece del todo razonable, que podamos sesionar el próximo día martes. Le vamos a solicitar al Ejecutivo que podamos renovar la urgencia o que pueda modificar la urgencia para que no quedemos fuera de plazo. Eso podemos acordarlo con el Ejecutivo, no obstante es un atributo de ellos. ¿Cómo? ¿Ah? Pero si no se renueva, lo podríamos sesionar en paralelo con la sala. Sí, no podríamos sesionar en paralelo. Tendría que tener la urgencia para que pudiésemos nosotros sesionar el día martes. Yo de todas maneras también quiero aprovechar la presencia de las dos subsecretarias, decirle en esta comisión y el ministro que está ahí conectado. Nosotros presentamos un proyecto transversal desde la UDI, pasando por Renovación Nacional, el Partido Comunista, el Partido Liberal, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y Convergencia. Presentamos un proyecto que suspende por 12 meses los juicios ejecutivos de los bancos y de la tesorería. Nos parecería también del todo atingente para esta misma discusión que el Ejecutivo también pudiese patrocinar o ponerle urgencia a este proyecto, porque creemos que es un proyecto que va muy de la mano con lo que está planteando el Ejecutivo, fundamentalmente ir en ayuda, y nos permite también el poder nosotros desde acá trabajar en todas estas medidas que van a ayudar a las empresas, quizás con algo de tiempo que las empresas tengan para poder sobrellevar esta difícil situación. Si les parece, esta comisión, para que acordemos que nos convoquemos para el próximo día martes, entendiendo que el Ejecutivo renovaría la urgencia, porque sin urgencia no podemos reunirnos mediante... igual citamos, de todas maneras, sí, que va les hemos citado para el próximo martes, puede ser a las 10:15 de la mañana, para que tengamos tiempo de marcar en la sala y venirnos a trabajar de 10:15 a 12:15. A 12:15. Yo lo que propongo es que invitemos a Banco Estado, invitemos a una pyme. Espere. Una pyme. Espere. Una pyme, Convergencia, Asociación de Bancos, FEDETUR, la Federación de las Empresas Turismo. FEDETUR y la CMF. CONUPIA. Ya, Conupia está en su Convergencia. Ok. ProPyme. Asociación de Bancos, falta. CMF ya, esos son los que rechazan los créditos. Yo creo que no sé si hay más sugerencias, creo que con eso igual tenemos bien cubiertos para presidente, la CMF y la Asociación de Bancos. ¿Se lo puedo repetir para que no, okay. ¿Se lo puedo repetir para que no haya problema? Sí. Banco Estado, una pyme, Convergencia, ProPyme, Asociación de Bancos, CMF y me faltó una, ¿o no? FEDETUR. Sí, le vamos a dar 10 minutos a cada uno para que tengan todo por escrito, así que ¿Ah? Sí. ¿Y en la tarde? Yo creo que podríamos en la misma mañana convocarnos para votar en general. ¿Me acuerdan? En esa sesión. Del todo razonable. Una vez que termine los invitados, no sometemos a votar en general. Entonces, propongo que para la tarde citemos también para este proyecto, para seguir discutiendo. Sí, ya, sí. Y además en la tarde, si podemos poner en tabla el proyecto presentado por los miembros de esta comisión, que suspenden 12 meses. El 15.260, sí. También el segundo término. Ajá. No, ahí no vamos a alcanzar. 15.260 ya. ¿Estamos listos? Para el de la ¿Deuda consolidada? No, para el salvavidas pyme, lo hemos denominado así. A los autores. Podríamos invitar a los autores y a los ministros también, ministros de... Pero para esa sesión del martes de la tarde, ¿estás seguro que lo alcanzaremos? Escuchemos a los autores mejor. No, aquí tiene que sentarse en su pupitre para... Sí, pues de lejos no sirve. Gracias, presidente.
Está bien, tenemos un tono relajado los aquí Sí, no, reiterar lo que señalé en la comisión antes, pasada de poder ordenar bien la tabla, porque también se nos quedaron hoy día proyectos, Sí, bueno, por la no, cuestión no. de este, Es que ahora tuvimos una como emergencia. tenemos un proyecto, claro, que teníamos un plazo de presentar las indicaciones, las presentamos, yo creo que deberíamos seguir también votando esos proyectos y no ir dejándolos en pausa, si no, tomando otros proyectos encima de eso y se nos están atrasando. Es del todo razonable. Pongamos también deuda consolidada. Entonces, pongamos los que quieran, si igual no bastante. Mire, ya que estamos terminando, mire, me encontré con una disposición del Servicio de Impuesto Interno, una resolución número 46, porque nosotros estábamos tramitando, ¿se acuerda? El juego online, Sí. ¿cierto? Bueno, hay una resolución del 13 de mayo donde dispone el cambio de sujeto y la calidad de agente retenedor del IVA a los emisores de medios de pago que compran al extranjero. O sea, le carga a tu tarjeta, si tú estás jugando online y pagas en un medio extranjero, el banco tiene que ser agente retenedor de ese pago e integrar los impuestos internos. Léanse la resolución exenta número 46 y yo le pediría un oficio al impuesto interno que nos explique si efectivamente tienen la inteligencia artificial ellos para ver efectivamente cuáles son las páginas, ¿cierto?, que ellos van a monitorear para que la banca haga la retención del IVA y se lo entere a impuestos internos. Sería bueno, en una de esas, evitamos tratamiento de todos de muchos proyectos de ley, porque esta resolución ya está bien. ¿Tenemos acuerdo para todas las situaciones planteadas? No me acuerdo. Después me lo precisa, diputado. Diputada, nuevamente. Quizás es un déjà vu. Doña Claudia, subsecretaria, tiene la palabra. ¿Con Avino? Que no le agrega más. Ya le ponemos con Avino, no hay problema. Solo quería responder la pregunta que habían hecho respecto a la fecha y se elige una fecha tal que no hayan incentivos básicamente de caer en deudas tributarias, ¿sí? Después de anunciado el proyecto, ¿sí? Se puede evaluar en todo caso si cambiar esa fecha, por ejemplo, hasta antes de ayer, sí, pero hay que ver, hay que revisar eso bien por si técnicamente se puede hacer, sí, pero por eso el 31 de mayo. Y respecto a los cobros iniciales de tesorería, esto se resolvería para se firman los convenios, entonces básicamente se soluciona un problema ahí. Gracias. Diputada Bravo tiene la palabra. Entonces nos abre la posibilidad. El micrófono. Gracias, presidente. Entonces nos abre la posibilidad de que pudiese ser que este plazo se extienda a la fecha de presentación del proyecto. Por su intermedio, presidente. Sí, tiene la palabra. Vamos a evaluar. Sí, por su intermedio, presidente, vamos a evaluar eso, sí, para ver si realmente se puede hacer un tema ahí técnico nomás. Bueno, subsecretaria, tiene la palabra. Muy cortito, primero nosotros como ejecutivo vamos a estudiar la fórmula correcta de la urgencia, pero pensando en que se vote finalmente el martes, en la sesión del martes de la tarde, entendiendo que sesionan el martes en la mañana. Y hacer solo referencia cortita a la pregunta de los códigos. Como yo les decía, este proyecto habilita la disponibilidad de información para nosotros poder hacer el listado de códigos finales que se van a incluir dentro del reglamento. Nosotros podemos de todas formas enviarle los códigos que hoy día tenemos de forma más agregada y que sabemos que tienen hoy día este problema de menor recuperación de ventas, pero como ejemplos de estos son, más allá de los que ya comenté, del sector turismo, del sector cultura, construcción, es belleza, también organización de eventos, algunos de enseñanza, pero podemos darle ciertos ejemplos porque son una lista súper grande en códigos de agregación de 6 dígitos, así que podemos hacerle también llegar esa información. Subsecretaria. Solo para precisar, la fecha del 31 de mayo me refería a los convenios por el alivio de deudas tributarias, ¿sí?
no al tema del FOGAPE para sí, tributario, sí, ya, estamos bien con eso, ya. Sí, solo para precisar, porque el secretario me dice que podía haber alguna duda, quedamos entonces convocados nosotros para el próximo martes a las 10:15 de la mañana, hasta las 2:15, vamos a escuchar a las personas y vamos a votar en general en la mañana el proyecto. Y en la tarde discusión particular. Porque eso es lo que... Okay. Podría eventualmente estar la tarde. Es que no deberíamos tener problemas si todos están 10 minutos y acotamos la... Es que la citación, no, disculpe, presidente, para ser precisos en la citación, sea que escuchemos en la mañana a todos los invitados, votamos en general, en la mañana, si es que escuchamos de los invitados de la citación, porque después se me empiezan a pedir que pongan más gente. Sí, no, sería... Como 7 u 8. Pero vamos a tener que pedirle que acoten a 5 minutos las exposiciones. Porque si son 7 a 10 minutos, son 70, 1 hora 10. Y las preguntas y todo el cuento. No, 5 minutos yo creo que es tiempo para que acoten, hagan una exposición. Nada, pues 7 minutos. Se van a empezar a saludar y se van a tener que quedar callados. Claro. Eso. Ok, está bien. Entonces. Acogido, esa es la... Entonces, ¿cómo sería? Hasta total despacho. ¿Cuándo? ¿La de la tarde? Sí. Allá. Entonces Mi la tarde... asesor Lavín. Perdón, para precisar, presidente, en la mañana citamos para los invitados y en la tarde hasta su total despacho. Ya iremos si votamos general en la mañana o en la tarde. Muy bien, de acuerdo, tenemos acuerdo. Ya. Perfecto. Presidente, sí. Solo para precisar una cuestión de derecho respecto a lo que señaló el diputado Mellado. ¿Quién tiene la facultad para determinar si un acto es terrorista o no? Es el juez, el Poder Judicial. Eso, gracias, presidente. Bueno, para continuar con la tabla... están pidiendo la palabra, parece. Vamos a continuar con la tabla en el punto 2. Perdón, presidente, estoy pidiendo la palabra. Tiene la palabra, diputado. Que fue eludido. Entonces, no ha sido eludido, diputado. Bueno, fue eludido el diputado Mellado. Yo quiero precisar, sí, el diputado Mellado me eludió. Yo quiero precisar que seamos consecuentes, que cuando nos juntemos con las víctimas de la Araucanía y con la bancada antiterrorista, hablemos también de violencia rural, los que les gusta hablar de violencia rural, y los que consideramos que es terrorismo, hablemos de terrorismo, porque no podemos en una sala venir y decir que es violencia rural, pero cuando nos juntamos con las víctimas les hablamos de que estamos aterrados con el terrorismo. Solo un poquito de consecuencia nomás. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, solamente para aclarar, yo creo y estoy plenamente con lo que dice el diputado Mellado y el espíritu del diputado Mellado, que nada más tiene una posición muy clara al respecto y pública. Entonces yo creo que el espíritu de lo que ha hecho el diputado Mellado es justamente ir en ayuda de esas personas que podrán ser calificadas públicamente como actos terroristas, pero que claramente como nosotros somos legisladores y lo que nos interesa, más que la calificación de eso, es ir en ayuda de esas personas que han sido afectadas por esos actos, lo correcto es denominarlos de la manera que sea más fácil el acceso a esos créditos, indudablemente lo que está haciendo el diputado Mellado con su moción, la cual yo secundo, es justamente el poder facilitarle a esas personas que han sido víctimas de estos actos, el poder tener el acceso a esto, porque indudablemente no por algún tema semántico vamos a terminar dejando fuera a esas víctimas de la violencia. Eso. Vamos a continuar, diputado Bernales. Sí, presidente, no, en la misma línea, por su intermedio, quisiera decir justamente en el periodo anterior, ¿quién más ha defendido la región de la Araucanía que el diputado Mellado por su intermedio, presidente? Incluso cuando fue gobierno, en esta misma Cámara de Diputados pidió sesiones especiales, fue crítico de las acciones del gobierno anterior, que era su gobierno. Entonces venir a sacar ventajas políticas pequeñas, a mí me parece que es una mezquindad del diputado de la carrera. Gracias, presidente. Vamos a continuar con la tabla. Tenemos... Perdón, presidente, fue eludido. Perdón, presidente. Pero ya dio su punto. ¿Tiene la palabra nuevamente, diputado? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Solamente que me alegro que no me haga publicidad el Partido Comunista y los que apoyan el terrorismo
en todo Chile y sobre todo en la zona sur, la Araucanía, mi tierra. Así que creo que no le están haciendo un flaco favor al diputado Mellado. Muchas gracias. Ni el Partido Comunista ni habló, pero vamos a continuar con la tabla. Queremos agradecerle a la subsecretaria la presencia y su exposición y vamos a proceder en lo que nos queda de un minuto para despedirle, presidente. Sí. Un minuto para que despida la... Sí, vamos a suspender un minuto para despedir a la subsecretaria. Suspende un minuto. Sí, la diputada Morales nos ha pedido la palabra, le vamos a dar la palabra para que pueda intervenir. Sí, presidente, por su intermedio, muchas gracias. Solo quería confirmar que entiendo que no hemos saludado hasta el ministro de Hacienda acá en el Zoom. No sé si ustedes lo han visto, que está conectado para hacer el saludo correspondiente a caso que quisiera intervenir. No sé, como nadie ha dicho nada, me llamó la atención. Sí, vamos a saludarlo aquí con mucho afecto al ministro, que nos ha pedido además poder intervenir, porque ahora en el segundo punto de la tabla nos corresponde iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea el registro de deuda consolidada, boletín 14.743-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. El ministro se encuentra acá para poder intervenir respecto de las indicaciones. Creo que le vamos a dar la palabra al ministro para que pueda darnos su parecer respecto a las indicaciones y vamos a ver si alcanzamos quizás a votar. Es difícil, pero a lo menos podemos escuchar al ministro para poder avanzar. Ministro, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los integrantes de la comisión. Estamos en el proceso de votación de las indicaciones a este proyecto que hemos señalado anteriormente la importancia que tiene para el Ejecutivo, siendo el tema del registro de deudas consolidadas y el conocimiento del nivel de endeudamiento de los potenciales clientes un elemento fundamental para evitar el sobreendeudamiento de las personas, como desgraciadamente ha ocurrido en periodos anteriores. Las indicaciones, de acuerdo a lo que está en la última lámina de la presentación, no sé si la podemos poner. Ok. Entonces tenemos en primer lugar tenemos un conjunto de indicaciones del Ejecutivo y otras indicaciones que se relacionan con las mismas. Ese es el primer grupo. Luego hay un conjunto de indicaciones que tienden a ir más bien en contra del sentido del proyecto de ley, particularmente respecto de digamos, eliminar las asimetrías de información para limitar el sobreendeudamiento, porque tienen que ver con otros temas. Y finalmente hay un conjunto de indicaciones que, aunque no están en línea con las del Ejecutivo, tampoco parecen ir en contra del sentido del proyecto. Entonces lo que tenemos nosotros en las primeras 3 láminas de esta presentación es un punto previo expreso del deudor. Este consentimiento se otorga solo para evaluar su riesgo en los términos definidos en el artículo 1 de la ley. O sea, esto a lo que apunta es a precisar que el acceso a la información es solo para esos propósitos y que, como se señala en otras partes del proyecto, una vez utilizada con ese fin, el reportante debería eliminar la información de sus registros. Entonces, nuevamente, esta indicación 17 explica que el consentimiento es solo para la finalidad de evaluar riesgos
y por lo tanto, según el artículo 5º y 6º del proyecto, debe eliminarse después de haber cumplido ese propósito bajo las penas que están indicadas más abajo. Esta indicación 17, perdón, aquí, ok. Luego tenemos la indicación 21, al artículo 3º, inciso 2, que es de consistencia con la anterior, es en la referencia a la recopilación de información o individualización de acreedores y el historial de acceso referido a la información para efectos de evaluación de riesgo, tal como se señala en el punto, en la indicación anterior. Esta es de consistencia con la indicación 17. Después tenemos la indicación 22. Es una indicación que está relacionada con las indicaciones Ministro. 9, 11 y 12 de los parlamentarios. Sí, creo que tenemos nosotros no tenemos las mismas que tiene usted, la misma numeración de las indicaciones, porque, por ejemplo, la del 18 que usted tiene, la que dijo 17, es aquí en nuestro comparado dice 18. Diputado ya. Lavín, para precisar, por favor. Sí, como nosotros tenemos un comparado distinto, ustedes le pusieron número a las indicaciones, más fácil para que nosotros podamos entender, porque tampoco se ve muy bien la pantalla. Si puedo hacer referencia más allá del número de la indicación, al artículo y al inciso donde va, para poder Ya. nosotros seguirla. Claro. Ok, perfecto. Entonces, la indicación que venía a continuación, que nosotros la teníamos numerada como 22, agrega un inciso 5º nuevo al artículo 7º. Y esta establece que las personas naturales podrán solicitar a la Comisión a la Comisión de Mercado Financiero el envío de un importe trimestral con la información de este artículo, y que al solicitarlo el interesado deberá autenticarse indicando una dirección de correo electrónico para recibir esa información. Esta información es para que las personas se inscriban en un registro de la CMF para que ésta les notifique trimestralmente de las entidades que han tratado sus datos. Esto para que las personas estén mejor informadas del tratamiento que está teniendo los datos a los cuales están permitiendo acceso. Entonces esto se relaciona con 3 indicaciones parlamentarias sobre la misma materia. Y luego la indicación 23 especifica que el acceso el derecho para notificar trimestralmente el tratamiento de los datos es solo para el titular de los datos. Es decir, aquí como este inciso final del artículo 7º hacía referencia a terceros, entonces es importante dejar claro que se excluye al titular de los datos. Y después, en la siguiente indicación del Ejecutivo, que vendría a ser la indicación 29, establece las sanciones en los casos en que no se hubiese eliminado la información que obtuvieron las instituciones financieras autorizadas por el cliente para efectos del análisis de riesgo del mismo. Y por lo tanto esto tiene la referencia cruzada al inciso 5º del artículo 5º y el inciso 3º del artículo 6º. Entonces esto nuevamente lo había mencionado al comienzo, tiene que ver con esta obligación de las instituciones de eliminar la información del deudor una vez que ésta ha sido utilizada para efectos de la evaluación de riesgo. Eso sería las 5 indicaciones del Ejecutivo, que a su vez se vinculan con indicaciones de tenor similar por parte de los miembros de la Comisión, por parte de los parlamentarios. Eso sería, presidente. Gracias, ministro. Le agradeceríamos también si nos puede enviar la minuta para poder tenerla. Indudablemente la discusión que ya vamos a realizar en una próxima sesión, en donde vamos a proceder a hacer una votación artículo por artículo. El Ejecutivo tendrá que
también referirse a los distintos a las distintas indicaciones. Siempre muy agradecido, ministro, de su presencia y bueno, la próxima sesión ya continuaremos con esta votación. Estamos citados también para poder continuar con la votación de las indicaciones. En honor al tiempo, no tiene mucho sentido que votemos hoy día ninguna indicación. Eso, muchas gracias, ministro. Presidente, una consulta. ¿Cuándo sería esa próxima sesión? Martes en la tarde, después de que despachemos el proyecto del Ejecutivo. ¿Ya? De FOGAPE. De FOGAPE, ok. Muy bien, nos vemos en esa oportunidad entonces. El 5 de septiembre. Sí, vamos a ver, quizás si el Ejecutivo le pusiera esto a este proyecto de urgencia, nos permitiría quizás poder trabajar en ello paralelo a la sala, fundamentalmente. Okay. Para que lo podamos conversar con SECPRES. Muy bueno, bien. Muchas gracias, ministro. Ya, gracias a usted. Que tengan una buena tarde. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta rápidamente.